Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra palabra de bendición para tu vida. Durante toda la semana le pedimos dirección al Señor. Durante toda la semana le preguntamos al Señor, ¿qué quieres hablarle a estas personas que nos acompañan? ¿Qué quieres hablarle a estas personas que nos ven por las distintas redes sociales? Y nada es casualidad. Estoy seguro, estoy convencido de que esta palabra será de utilidad y de bendición sobre tu vida. Dice Mateo capítulo 18, versículo 18 en adelante, lo siguiente: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una palabra muy poderosa que voy a tratar de explicarte en los próximos minutos. En Mateo capítulo 18, los versículos que acabamos de leer, aborda el tema de la autoridad de la iglesia para tomar decisiones alineadas con el cielo. Qué importante es entender que la iglesia tiene autoridad. Jesús nos dio autoridad. Él es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Él mismo lo dijo. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y Jesús también le dijo a sus discípulos, Jesús también nos dijo a nosotros, yo les doy autoridad. Quiere decir que tenemos una autoridad que nos ha sido delegada. La iglesia del Señor tiene poder. Hay una autoridad para atar y desatar. El Señor Jesús le otorga a su iglesia la autoridad espiritual para declarar lo que está prohibido. Eso es lo que significa la palabra atar: prohibir algo, anular algo, demoler algo, declarar algo ilegal. Y también la otra parte es lo que está permitido, lo que se va a establecer, lo que es legal en los cielos y en la tierra. Eso significa la palabra desatar en la tierra, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es un versículo muy poderoso y para entenderlo debemos conocer la autoridad que Jesús nos ha entregado. El Señor Jesús primero eligió unos 12, luego unos 70, cuando se despide de esta tierra, luego de la ascensión y unos días más aquí enseñando a sus discípulos, eran cientos de personas. Pero a través de las generaciones, miles, millones y millones de personas han sido parte de la iglesia del Señor, una iglesia con muchas imperfecciones, pero una iglesia amada y respaldada por el Señor. Y lo más importante, una iglesia que tiene autoridad, y no cualquier autoridad. Tenemos máxima autoridad porque el que nos ha dado esa autoridad es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Esta autoridad está respaldada por el cielo y sirve para mantener el poder y la unidad en la congregación. Jesús prometió estar con nosotros todos los días y durante siglos la iglesia se ha mantenido vigente gracias al poder de la oración unida. Qué importante es que nos unamos con otras personas para orar. Ahora aquí viene una parte bien importante. Quiero que la entiendas, quiero tratar de explicártela lo mejor posible, porque el Señor Jesús asegura que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Padre Celestial los escuchará, pero también les va a conceder lo que han pedido. Porque esta es la promesa: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso sabemos que Él está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos a compartir su palabra y nos ponemos a orar. Tenemos que creer lo que dice la palabra. A veces creemos que iglesia es un templo, que iglesia es un edificio, que iglesia te implica las autoridades eclesiásticas. No, la palabra eclesía, de donde viene la palabra iglesia en el griego, significaba reunión o asamblea, donde la gente se reúne. La iglesia tradicional como la conocemos ahora nació por allá en el año 350 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino asumió que la iglesia iba a ser universal o popular y todas las creencias se unieron bajo una sola cosa. Pero durante esos primeros 300 años ya existía la iglesia se reunía en casas, como el libro de los Hechos, se reunían en lugares desolados, en lugares apartados, porque ellos eran perseguidos. Ellos muchas cosas no las hacían públicamente, pero donde estaba un pequeño grupo reunido para orar en el nombre de Jesús, donde estaba un pequeño grupo reunido en el nombre de Jesús, ahí estaba la iglesia
funcionando, ahí estaba la iglesia operando. Pero además hay una promesa, que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Padre Celestial los escuchará y además obrará. Qué importante para nosotros como matrimonio entender lo poderoso de este asunto, porque una de las cosas más poderosas en el reino de Dios es el poder del acuerdo. Nosotros, mi esposa y yo, vivimos de común acuerdo. Una de las mejores cosas que hicimos por recomendación de nuestro pastor de aquella época fue hacer un curso que se llamaba, o se llama porque debe existir todavía, Matrimonios para toda la vida. Y la recomendación del pastor fue: háganla ahora que tienen meses de casado, hagan eso en este momento, que no tienen problemas, que están de luna de miel, que está todo bonito, chévere. No esperen a tener grandes problemas, crisis y dificultades para poder obtener esas valiosas herramientas. Y lo hicimos en obediencia y de verdad que fue de gran bendición para nosotros. Y uno de los principios que adoptamos hasta el día de hoy, lo seguimos haciendo, es ponernos de acuerdo en todas las cosas por las cuales vamos a orar. Nosotros no tenemos tu ministerio y mi ministerio, tus finanzas, mis finanzas, tus anhelos, mis anhelos. Nosotros tenemos todo en común. Y antes de orar, uno de los dos hace la pregunta correspondiente: ¿por qué cosas vamos a orar? Vamos a ponernos de acuerdo, porque eso es lo que establece la palabra. Y si esto se hace en un matrimonio, wow, esto debe convertirse en una regla de oro, porque no hay límites en cuanto a las cosas que se pueden pedir, no hay límite en cuanto a las cosas que se van a alcanzar, no hay límite en cuanto a las cosas que se van a lograr, porque si dice la palabra, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, sobre cualquier cosa es cualquier cosa, cosas espirituales, cosas materiales, cosas que anhelamos, cosas que deseamos, cosas que de repente a otros no les interesan, pero a nosotros sí, el punto es ponernos de acuerdo, y entendemos que eso es sumamente poderoso. Recientemente estábamos en una gran necesidad, necesitamos una respuesta del Señor, y nos levantamos, hablamos, desayunamos, después dijimos, bueno, vamos a orar por este asunto. Y oramos y nos pusimos de acuerdo y traímos una petición delante del Señor, y en menos de 2 horas estábamos recibiendo una respuesta. En menos de 2 horas estábamos recibiendo una llamada con una respuesta sobre esa petición que estábamos recibiendo. Pero a lo mejor tú me vas a decir, bueno, yo no tengo esposa o yo no tengo esposo. Bueno, si tienes una hija, si tienes un hijo, si tienes algún familiar cercano, si tienes algún hermano creyente, alguna hermana creyente con la cual te puedas poner de acuerdo, porque la Biblia dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Cuando habla de ustedes, habla de los creyentes, obviamente. No te vas a poner de acuerdo con un yugo desigual, no te vas a poder poner de acuerdo con alguien que no cree en la palabra, pero tú debes tener a alguien con quien sentarte a conversar, con quien hacer una llamada, decir: quiero que oremos por esto, dime por qué quieres que oremos, yo tomo tus peticiones, tú toma las mías, vamos a unificarlas, vamos a ponernos de acuerdo para orar por este asunto. Y es algo sumamente poderoso, es algo que Dios hace de una forma totalmente maravillosa, sobrenatural. El único requisito es ponerse de acuerdo. Y suena fácil, suena como una cosa elemental, pero no lo es. A veces la naturaleza pecaminosa del ser humano, egoísta, individual, orgullosa, apartada del interés de los demás, hace que me sea difícil hablar con otra persona, mostrar mi vulnerabilidad, hablar de mis deseos. Y muchas veces vemos gente que tiene meses orando, años orando, pero solo. Escuchamos gente: no, sí, yo estoy orando, el Señor y yo. Pero el Señor Jesús dijo: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces siempre debemos hacernos una pregunta antes de orar: ¿cuáles son los motivos de oración? ¿Por qué cosas vamos a orar? Porque hay gente que está orando por la salud de los hijos y el otro está orando por las finanzas al mismo tiempo. Algunos están orando por la nación y otros están orando por las almas, y así cada quien anda con una oración diferente. El Señor nos está llamando a ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo antes de orar, y como te dije, esto no está limitado solamente a los matrimonios, aunque es un arma sumamente poderosa
Para los matrimonios tenemos que tener compañeros de oración. Yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son tus compañeros de oración? Mi esposa tiene compañeras de oración. Yo tengo compañeros de oración. Mi esposa tiene una persona o dos personas claves en su vida con la que dice, bueno, vamos a orar por este asunto. Yo te voy a respaldar en oración. Tú me respaldas en oración. Y en mi caso también. Y nosotros, por supuesto, prioritariamente, mayoritariamente, siempre nos tomamos en cuenta para todo tipo de oración y hemos visto los resultados, porque esto no tiene límites, dice cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier proyecto, cualquier deseo. O sea, esto no tiene límites y debemos creerlo, debemos creer que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar delante del Señor, ya el Señor nos va a contestar, va a responder esa oración por cumplir con la condición, por obediencia a la palabra. Debemos aprender a vivir de común acuerdo. Pero esto es como una moneda. La moneda tiene dos caras. Vamos a hablar de la otra cara, porque lamentablemente hay gente que no está puesta de acuerdo, ¿no? En Mateo capítulo 12, versículos 22 en adelante, habla de una casa dividida contra sí misma. Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dices que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto está en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. En el momento de este pasaje, el Señor Jesús expulsa a un demonio que tenía muda a una persona. La Biblia habla de muchas enfermedades, muchas dolencias del ser humano que son y tienen un origen espiritual. Pero para el mundo lo espiritual no existe, para el mundo es locura todas las cosas espirituales, y vemos como mucha gente que ha cometido crímenes atroces contra su familia, contra su papá, contra su hijo o esposo o cónyuge. Mucha gente dice que ha escuchado voces. Esos son demonios que le hablan a las personas. Vemos aquí una persona afectada por un espíritu que lo mantuvo mudo durante muchísimos años. No sé si desde que nació. Bueno, así hay condiciones, hay enfermedades con un origen espiritual. Hay gente que se revisa en el médico y no le encuentran absolutamente nada, no tiene una explicación científica. Bueno, déjame decirte, hay algo espiritualmente que está obrando en contra de esa persona, y en ese momento el Señor Jesús libera, ejerce su autoridad, ejerce su poder sobre ese espíritu inmundo, y la persona comienza a hablar, y los enemigos del reino, los enemigos del Señor comienzan a atribuirle un origen satánico a lo que el Señor hizo. O sea, la liberación, el bienestar de esta persona, pues obviamente fue hecha por el Señor, porque el enemigo no viene a hacer nada bueno, ¿no? Entonces, en este pasaje tenemos varias cosas interesantes, ¿no? Tenemos a un Jesús que explica, tenemos aquí una demostración de lo que es el mundo espiritual. Vemos a un espíritu inmundo, vemos escuchar el nombre de Belcebú, de Satanás, vemos al Señor Jesús liberando, y vemos al Señor Jesús hablando de un hombre fuerte. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las tentaciones que el Señor sufrió y cómo el enemigo le ofreció todos los reinos de este mundo si postrado le adoraba. Bueno, es lo mismo que el demonio sigue haciendo con mucha gente, ¿no? Y hablamos de que el mundo de la música, del cine,
el arte, entre otras cosas, está subyugado, sometido muchas veces a pactos satánicos, a pactos demoníacos, y mucha gente vende su alma al diablo por tener cosas, riqueza, fama y fortuna en este mundo, ¿no? Entonces el Señor Jesús viene y derrota a ese enemigo y explica que cuando viene un hombre más fuerte que él, lo detiene, lo ata y lo desarma. Es lo que el Señor Jesús hizo. Venció a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Y por eso él dice, cuando viene otro más fuerte que él y le venza y le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. El Señor Jesús venció a la muerte, venció al diablo, todo principado, todo potestad, todo demonio. Él es más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo, y lo desarmó. Lo exhibió públicamente en su desfile triunfal cuando resucitó después de haber sufrido el martirio de la cruz, y debemos apoderarnos de esa promesa porque el Señor Jesús dijo, yo les he dado autoridad, yo estoy con vosotros todos los días, les conviene que yo me vaya y mi Padre les enviará otro Consolador, el Espíritu Santo prometido. Pero también habla de una familia dividida. Habla de una familia donde están esposo contra esposa, los padres contra los hijos contra los hermanos, peleas entre hermanos y así sucesivamente, divisiones, contiendas y peleas que muchas veces se disimulan, que muchas veces no se hablan. Hemos tenido la oportunidad en estos 25 años de ministerio de ver mucha gente que parece que está bien, pero que cada quien anda por su lado, tu ministerio y el mío, tus finanzas, mis finanzas, uno planeando el retiro en un continente y el otro planificando. No, yo no sé absolutamente nada de eso, yo no tengo planes de hacer eso en absoluto, yo me quedo en este lugar. Y vemos gente que no tienen nada en común, que simplemente comparten de repente una casa porque hay que pagar la renta, porque hay que mantener las apariencias, porque los niños están pequeños, pero ya están divididos. Hace poco conversábamos acerca de los muchos casos que hemos visto de gente que después que los hijos se van de la casa cuando deberían entrar a una etapa de disfrutar los años dorados, de viajar, de salir, que saliste de compromisos, de responsabilidades, ya no tienes niños pequeños, ya no tienes que pagar matrículas escolares, ya no tienes que sacrificar tanto tiempo. Entonces esas personas se divorcian, entonces esas personas se separan, esas personas se dividen. Déjame decirte, eso no fue de la noche a la mañana. Ya ellos estaban divididos, ya ellos estaban divorciados, ya ellos estaban separados emocionalmente y espiritualmente, solamente estaban juntos porque tenían que cumplir con ciertos compromisos. Cuando los hijos se van, cuando ya no tienen un compromiso delante de la sociedad o delante de una iglesia o delante de una nación, simplemente formalizan algo que ya venía sucediendo, porque hay mucha gente que en vez de ir a la palabra habla con refranes, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. Déjame decirte, eso son refranes del mundo, pero nosotros, la Biblia dice que somos cartas leídas. Ay del que caiga y no tenga quien lo levante. Tú tienes que tener a quien acudir, tú tienes que tener personas con las cuales hablar, tú tienes que tener personas que sepan las situaciones que tú estás pasando. Tenemos mucha gente aislada, tenemos mucha gente que no está viviendo de común acuerdo, que no tiene compañeros de oración, que van, que sirven, que son activos, que pasan todo el día como Marta, haciendo y haciendo y haciendo, pero pelean con Dios, pelean con su hermano, pelean con su familia, pelean con todo el mundo, no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque solamente es hacer y disimular. Lamentablemente tenemos mucha gente con una careta, tenemos mucha gente a los cuales el Señor Jesús llamó hipócrita. La palabra hipócrita habla de una persona que representa o que hace una función en una obra teatral, que se pone una máscara para representar un personaje que no es él. Pues así lamentablemente tenemos mucha gente con una careta que parecen muy santos, que parecen muy consagrados, pero cuando tú examinas internamente, cuando vas dentro de la casa, cuando ves cómo son sus vidas, vemos que
no tienen una buena relación matrimonial, no tienen buenas relaciones con sus hijos, hay violencia, hay maltrato, pero ellos están tapando las apariencias. Pues déjame decirte, hay dos formas de salir de esa situación: voluntariamente ir y confesar el pecado, voluntariamente ir y pedir ayuda, voluntariamente ir y decir: esto está pasando en casa, esto no es lo que parece, estoy pasando por esta situación y ya hemos intentado todo para solucionarlo. O dejas que Dios lo saque a la luz y sufre las consecuencias. La Biblia habla de un hombre llamado Acán. Acán parecía ser un hombre valiente, parecía ser un hombre consagrado y entre los más valientes y prominentes de la nación de Israel. De repente la nación va a una batalla y salen golpeados, heridos, maltratados y hubo hasta muertos porque Dios no estaba con ellos. Y Josué se pone a orar, a clamar, se rasgan las vestiduras los líderes de la nación y wow, ¿por qué nos está pasando esto? Y el Señor le dijo: bueno, porque hay pecado dentro de una familia, porque hay pecado dentro del grupo, porque hay gente que parece ser una cosa, pero internamente tiene un montón de cosas escondidas. Y luego de orar, el Señor le mostró a Josué y a los líderes que era de la familia de Acán y era específicamente Acán. Y cuando revisaron en la casa, cuando revisaron en la tienda, cuando entraron allí donde no entraba ninguna otra persona, encontraron cosas ocultas y el fin de esa familia fue tragedia, el fin de esa familia fue destrucción, y más cuando es el hombre, el sacerdote de la casa, el que tiene la máxima autoridad en el hogar, el que tiene cosas escondidas. Eso trae graves consecuencias para toda la familia. Y Acán, cuando es confrontado, discute, argumenta, no reconoce, pone excusas, y trata de convencer a los demás de que los demás son los que están equivocados y nunca reconoció su pecado. Qué difícil es para una persona así poder tener ayuda, qué posible. La Biblia dice que el que encubre su pecado jamás prospera, pero el que lo confiesa y se aparta halla misericordia. Entonces hoy hemos estado hablando de dos cosas sumamente poderosas, porque o tienes una o tienes la otra. O vives de común acuerdo, o vives en un solo sentir, en un solo espíritu, en una sola visión, o vives en unidad, o vives en división, o vives en pelea, o vives en contienda. Pero lamentablemente, déjame decirte, ambas tienen resultados, ambas tienen consecuencias. Hay consecuencias positivas por el vivir de común acuerdo, que es el respaldo del Señor, que es el que el Señor responde tus oraciones, que es el que vas a permanecer y vas a prevalecer. Y también hay consecuencias entre los que viven en divisiones, en contiendas, no tienen nada de común acuerdo, que es quien lamentablemente esa casa no va a prevalecer. Este es un tema bien interesante porque no todos los matrimonios se acaban por un adulterio, no todos los matrimonios se acaban por problemas de violencia, muchos se acaban porque no tienen nada en común. Mucha gente se separa sin darse cuenta, poco a poco, el día a día, pequeñas cositas, las pequeñas zorras. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que van dañando y van entrando y van haciendo daño, y después van surgiendo cosas más grandes, y cuando vienes a ver ya están completamente distanciados. Los une la costumbre, los une el que dirán, los une que pueden tener niños pequeños, los une que bueno, no tengo cómo pagar 2 casas, los une el que dirán, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces hoy es un tiempo de reflexionar, hoy es un tiempo de tomar acciones y decisiones, y lo primero que tienes que reflexionar es con quién te estás poniendo de acuerdo. ¿Tienes acuerdo con tu cónyuge? Número 1, prioridad absoluta. Esposo y esposa, pónganse de acuerdo en las cosas que quieren, pónganse de acuerdo en la visión, pónganse de acuerdo hacia dónde van, pónganse de acuerdo en todas aquellas cosas. Y cuando algo ya se salga de las manos del control y tengan mucho tiempo lidiando con algo, pues es tiempo de ir a una autoridad, es tiempo de ir a algún líder de la iglesia, es tiempo de ir a alguna persona con experiencia, conocimiento de la palabra, con fruto, con madurez, y buscar ayuda.
No tiene nada de malo buscar ayuda, es todo lo contrario. Hay sabiduría en buscar ayuda porque en la multitud de consejeros está la sabiduría de gente que tiene muchos años estancado en una misma situación. O, ¿cuál es tu realidad hoy en casa? Divididos, nada en común, ya no hay ningún tipo de intimidad emocional, no hay tipo de intimidad física, no hay, estás planificando, ya lo estás pensando, que apenas se vayan los hijos o los hijos no estén en casa te vas a separar, o estás pensando que vas a vivir mejor sin esa persona y eso va creciendo, va aumentando en tu cabeza. El enemigo es experto jugando con nuestras emociones, es experto jugando con los pensamientos, es experto engañándonos, es experto en la mentira porque él es el padre de mentira. Pero muchas veces hay gente que me está escuchando que está batallando solo y aislado. Y el estar aislado te hace vulnerable, el estar aislado te hace perder la batalla, el estar aislado te hace que no puedas salir de esa situación, de ese hueco donde te encuentras. Ay del que caiga y no tenga quien lo levante. Todos nosotros necesitamos un pastor, un mentor, un líder, un hermano en la fe que nos ayude, que nos dé la mano, que yo lo pueda llamar, que le tenga la confianza, que sepa que tiene la madurez para escucharme, para no juzgarme, para hablarme conforme a la palabra, para orar por mí. En estos días aconsejábamos a alguien y le explicábamos algo que nosotros hemos practicado muchas veces, que es que mientras más tiempo tú dures manteniendo un secreto, más las tinieblas te oprimen y más las tinieblas ganan terreno sobre ti. Muchas veces gente que está luchando con la pornografía, que está luchando con la ira, que está luchando con las deudas, que está luchando con la ira, con la rabia, con la violencia, y tiene ciclos de que se levanta, cae, un tiempo donde no lo hace, vuelve a caer. Todas esas personas tienen algo en común, nunca han hablado con nadie y no lo han sacado a la luz. Pero cuando una persona habla, eso pierde poder, porque las tinieblas y la luz son completamente opuestas. Las tinieblas obran en lo secreto, obran en lo oculto, obran en la oscuridad, mientras que el reino del Señor obra en la verdad, en la luz, cuando nos exponemos, cuando nos hacemos vulnerables, cuando reconocemos delante del Señor, cuando nos conectamos con gente madura en la fe. Hay mucha gente aislada, hay mucha gente solitaria en el reino del Señor, que sí, que están sirviendo y haciendo un montón de cosas, pero nadie sabe absolutamente nada de sus luchas, nadie sabe de sus adicciones, nadie sabe de sus problemas, y muchas veces Dios las revela, pero otras veces Dios está esperando que nosotros seamos humildes y la Biblia dice que el que se humilla a sí mismo será exaltado, y muchas veces el reconocer eso delante de alguien nos va a costar algo, que tendremos que demostrar que no somos tan perfectos como nos mostramos delante de la gente y que tenemos vulnerabilidades, pero tenemos un Dios que es misericordioso, amoroso, y si 7 veces cae el justo, de todas ellas lo levantará el Señor. Quiero que oremos porque esto es sumamente poderoso. El mejor consejo que yo te puedo dar para que lleves bien tu matrimonio es vivir de común acuerdo con tu esposa, con tu esposo. No hay plan B, no hay lo tuyo y lo mío, no hay por si acaso, no. Vivimos de común acuerdo. Vivimos de común acuerdo. La otra pregunta para meditar, para reflexionar: ¿tienes compañeros de oración? Le preguntaban a un pastor que es una gente muy bendecida, muy próspera y que su ministerio ha crecido grandemente por toda la nación, que cuál era su secreto. Y dijo algo que me llamó mucho la atención y que confirma esta palabra. Le digo, bueno, no hay ningún secreto, servimos al Señor, vivimos pues bajo la voluntad del Señor, estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero tenemos una vida de oración en conjunto, mi esposa y yo. Todo el tiempo tenemos una lista de oración, todo el tiempo nos ponemos de acuerdo para orar por ciertas cosas. Y a esa lista vamos tachando las cosas que se van cumpliendo y vamos agregando las cosas que todo, absolutamente todo, oramos juntos por algo. Pero yo también tengo mi tiempo de oración, pero ese es un tiempo para tener intimidad con el Espíritu Santo. Hay un tiempo devocional, estar a solas con Dios, escuchar al Señor. Pero esto de
de orar con mi esposa es la clave del éxito de nuestro ministerio. Y la última pregunta o reflexión es: si vives en divisiones, ¿cómo están las cosas en la casa? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Divididos, peleados, enojados, alejados, cada quien por su lado, y mantenemos una apariencia de que todo está bien? ¿O vivimos en unidad dentro de la casa? Hay peleas constantes, hay problemas de agresividad, hay problemas de maltrato. No todos los maltratos son físicos, hay maltratos emocionales que muchas veces son peores, porque a veces las heridas de la piel sanan a los meses o a las semanas, pero las heridas emocionales, las heridas del corazón, las palabras hirientes, las palabras demoledoras pueden tardar años y años trayendo consecuencias, y eso no se sana hasta que sea confesado, hasta que salga a la luz, hasta que el Espíritu Santo pueda hacer una obra de sanidad en el corazón de esa persona. Quiero que oremos, estoy seguro de que esto es algo práctico, es algo de bendición para tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es espíritu. Señor, hoy hemos entendido lo que dice tu palabra, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, nos será hecha por ti, nuestro Padre que estás en los cielos, Señor. Pero también hemos entendido, Señor, que donde hay una casa dividida contra sí misma no prevalece. Una familia dividida contra sí misma no permanece. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir en unidad. Sana nuestro corazón, sana nuestro matrimonio, sana nuestra familia, sana, Señor, nuestra casa. Ayúdanos, Padre, a reconciliar el corazón de los esposos, a reconciliar el corazón de los padres con los hijos, a reconciliar los corazones entre hermanos y a reconciliarnos contigo, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para reconciliarnos por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, si quieres ayuda, si quieres oración, si quieres que alguien te escuche, comunícate con nosotros. Tenemos muchos recursos que ponemos a tu disposición y estamos seguros y convencidos de que no es casualidad de que hayas escuchado este mensaje, esta palabra. Compártelo con otras personas. Hay mucha necesidad de esta palabra. Hay mucha porquería que se está enseñando a través de las redes sociales. Hablábamos mi esposa y yo de los escándalos que se han armado con gente que son muy influyentes y que dan consejos de motivación, pero resultaron ser prostitutas, narcotraficantes, contrabandistas, gente que está metida en pirámides y engañando, y grandes estafadores. Pero nosotros predicamos la palabra de Dios nunca cambiará, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Nos vemos pronto, te bendigo y que tengas una semana llena de grandes y ricas bendiciones.